Bienvenidos nuevamente todos a nuestra sección de lectura del libro Durantia, hoy con el documento 150. Antes de iniciar, entonces, vamos a tener un momento para colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a iniciar y le doy la palabra a Flor. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. Documento 150, la tercera gira de predicación. En la tarde del domingo 16 de enero del año 29 después de Jesucristo, Abner y los apóstoles de Juan llegaron a Bethsaida para celebrar al día siguiente una conferencia conjunta con Andrés y los apóstoles de Jesús. Abner y sus asociados tenían su cuartel general en Hebrón y acostumbraban a venir a Bethsaida periódicamente para asistir a estas reuniones. Entre los muchos asuntos tratados en el curso de esta conferencia conjunta, se consideró la práctica de ungir a los enfermos con ciertos tipos de aceite mientras se pronunciaban oraciones para su curación. Nuevamente, Jesús se negó a participar en las discusiones o expresar su opinión sobre las conclusiones de ellos. Los apóstoles de Juan siempre habían usado el aceite para ungir en su ministerio de los enfermos y afligidos y trataron de establecer esta práctica uniformemente para ambos grupos, pero los apóstoles de Jesús se negaron a acogerse a esta regla. El martes 18 de enero, en la casa de Zebedeo en Bethsaida, se unieron a los 24 los evangelistas que habían pasado la prueba de la experiencia, unos 75 en total, en preparación para ser enviados a la tercera gira de predicación por Galilea. Esta tercera misión continuó durante un periodo de 7 semanas. Los evangelistas fueron enviados en grupos de 5 en 5, mientras que Jesús y los 12 viajaron juntos la mayor parte del tiempo, saliendo los apóstoles en grupos de 2 en 2 para bautizar a los creyentes según requiriera la ocasión. Durante un periodo de casi 3 semanas, Abner y sus asociados también trabajaron con los grupos evangelistas, asesorándolos y bautizando a los creyentes. Visitaron Magdala, Tiberias, Nazaret y todas las ciudades principales y aldeas de la región central y sur de Galilea. Todos los sitios visitados previamente y muchos otros más. Fue este el último mensaje a Galilea, a excepción de las regiones del norte. Voy a continuar con el 1 una vez. 1. El cuerpo evangelista de mujeres. De todas las acciones audaces de Jesús en relación con su carrera terrenal, la más extraordinaria fue anunciada súbitamente en la tarde del 16 de enero. Mañana seleccionaremos a 10 mujeres para trabajar en el ministerio del reino. Al comienzo del periodo de 2 semanas, durante el cual los apóstoles y evangelistas estarían ausentes de Bethsaida de vacaciones, Jesús pidió a David que llamara a sus padres de vuelta a la casa y que enviara mensajeros convocando a Bethsaida a 10 mujeres devotas que habían servido en la administración del antiguo campamento y del dispensario de tiendas. Todas estas mujeres habían escuchado la instrucción impartida a los jóvenes evangelistas, pero jamás se les había ocurrido ni a ellas ni a sus instructores que Jesús se atrevería a comisionar a las mujeres para que enseñaran el Evangelio del Reino y ministraran a los enfermos. Estas 10 mujeres seleccionadas y comisionadas por Jesús fueron Susana, la hija del ex Shazán de la sinagoga de Nazaret; Joana, la esposa de Chuza, el asistente de Herodes Antipas; Elizabeth, la hija de un judío rico de Tiberias y Séforis; Marta, la hermana mayor de Andrés y Pedro; Raquel, la cuñada de Judá, el hermano carnal del maestro; Nasanta, la hija de Elmán, el médico sirio; Milca, una prima del apóstol Tomás; Ruth,
la hija mayor de Mateo Leví, Celta, la hija de un centurión romano, y Agamán, una viuda de Damasco. Posteriormente Jesús agregó dos mujeres más a este grupo, María Magdalena y Rebeca, la hija de José de Arimatea. Jesús autorizó a estas mujeres a que establecieran su propia organización y ordenó a Judas que proveyera fondos para su equipo y para los animales de carga. Las 10 nombraron jefe a Susana y tesorera a Joana. De ahí en adelante se abastecieron por sí mismas. Nunca más pidieron apoyo monetario a Judas. Era sorprendente en esa época, considerando que las mujeres no podían ni siquiera ser admitidas al atrio principal de la sinagoga, estando confinadas a la galería de mujeres, que se les reconociera como instructoras autorizadas del nuevo evangelio del reino. El cometido que Jesús dio a estas 10 mujeres al seleccionarlas para enseñar el evangelio y suministrar fue la proclamación de la emancipación, lo cual liberó a las mujeres para todos los tiempos. Ya no debían los hombres considerar espiritualmente inferiores a las mujeres. Esto produjo una contundente zozobra aún entre los apóstoles, a pesar de que muchas veces habían escuchado al maestro decir que en el reino del cielo no hay ni ricos ni pobres, ni libres ni esclavos, ni hombres ni mujeres, todos son igualmente hijos e hijas de Dios. Estaban literalmente pasmados cuando él propuso comisionar formalmente a estas 10 mujeres como instructoras religiosas y aún permitirles que viajaran con ellos. El país entero se agitó ante este procedimiento y los enemigos de Jesús sacaron provecho de esta acción para usarla contra él. Pero por todas partes, las mujeres creyentes en la buena nueva tomaron firmemente partido por sus hermanas elegidas, entonando con gran convicción su aprobación más plena de este reconocimiento, aunque tardío, del sitio que debe ocupar la mujer en el trabajo religioso. Y esta liberación de la mujer, dándoles el debido reconocimiento, fue practicada por los apóstoles inmediatamente después de la partida del Maestro, aunque las generaciones subsiguientes volvieron a caer en las viejas costumbres. En los albores de la iglesia cristiana, las mujeres instructoras y ministras eran llamadas diaconisas y se les acordaba reconocimiento general. Sin embargo, Pablo, a pesar de profesar que estaba de acuerdo con todo esto en teoría, no supo incorporarla sinceramente en su propia actitud y personalmente le resultó difícil practicarla. Vemos qué interesante es este momento, ¿no? Se imagina la cara de los apóstoles, ¿cómo mujeres con nosotros? No. Y debió de haber habido debate y debió de haberse quejado, pero contra el jefe no volvían a hacer nada, ni modo. El jefe manda y asunto arreglado. Debió de haber sido simpático el momento. Y para las mujeres, pues digo, qué lindo, qué gusto poder hacer algo más, ¿no? Y además yo creo que los hombres pueden ser muy buenos, por ejemplo, yendo a un hospital o ministrando en algunos lugares, pero las mujeres tienen ese detalle de sensibilidad para poder atender, por ejemplo, en un hospital con mayor delicadeza quizá a enfermos. O sea, no es que unos no lo hagan bien, es que el complementarse unos con otros, con las habilidades y talentos de cada uno de los sexos, siempre da o brinda un mayor resultado o un resultado más positivo. Entonces, qué bueno que Jesús actuó de esa manera, ¿no? Aníbal, adelante. Bueno, lo que decís es cierto, pero yo he visto médicos con unos cuidados increíbles con los pacientes y que prácticamente sufren con ellos y se alegran muchísimo cuando el paciente se recupera. Bueno, o sea, no le estoy restando ningún mérito a los hombres. O sea, sí, definitivamente en ambos casos, tanto hombres como mujeres, hay quienes lo hacen muy bien, lo hacen excelentemente bien o tienen mayor habilidad para administrar un mejor servicio, dadas las condiciones de los enfermos, indiscutiblemente ambos. Pero en este caso, a veces, no sé, las mujeres, dado que sirven de otro modo, pueden
ayudar a complementar el servicio en su totalidad, sin restarle a ninguno de los sexos, creo yo. Una pregunta que te quiero hacer es por qué Pablo, que era uno, contra los demás, que eran 11, pudo imponer su deseo de que la mujer no fuera considerada así como la consideró Jesús en el ministerio religioso. Yo creo que ahí ya era un tema muy personal de Pablo, que sería especular cuál era su psicología o su tendencia o su punto de vista a ese respecto. No, digamos que simplemente no lo hizo para no entrar en conclusiones que a lo mejor no son las adecuadas. No sé, no sé, es especular, creo yo. Pero sí, me llama la atención que no lo haya hecho, ¿no? Porque hubiera ayudado muchísimo. Pero bueno. Octavio, adelante. Hermanitos, gusto en saludarlos. Mire, yo creo que lo de Pablo fue por esta razón. Pablo fue más encargado de coordinar los esfuerzos de la enseñanza a los gentiles, ¿sí? O sea, todos aquellos que no eran judíos o no eran de la casa de Israel. Entonces, Pablo, todo lo que hizo fue para los gentiles. Entonces, tuvo de alguna manera su esfuerzo fue hacia ellos y pudo pues, adecuar esas normas de esa manera. Y los otros 11 apóstoles pues traían las enseñanzas de Jesús e iban más por los mismos de su tribus, ¿no? De su nación. Iba a todos aquellos que eran israelitas o eran judíos de nacimiento. Por eso es que Pablo de alguna manera trabajó de otro modo a los 11 apóstoles o a los 12 apóstoles. Esa fue la principal razón, creo yo. Gracias. Gracias, Hiller. Sí, entraríamos a especular o a ver cuáles pudieron haber sido sus razones personales, ¿no? Claudia, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Cambiando el tema, eh, me llamó la atención porque no lo he visto en la otra Biblia y que Luis, en todo caso, si lo ha leído, me corrija, este, que la unción de los enfermos partió de lo que tenía que ver con Juan el Bautista, porque en la Iglesia Católica es, es un acto importante, va la unción de un enfermo, va el cura cuando te estás por morir posiblemente, o sea, va, no sé si a confesarlo o también a ungirlo con aceite. Pero yo no lo había visto en la Biblia normal, la que, bueno, la que todo el mundo suele tener. No había visto lo que es que se hiciera la unción y ahora justo se nombró y venía a través de la enseñanza de Juan el Bautista. Eso me llamó la atención. No sé, Luis, si en algún lado lo has visto. Adelante. No, yo tampoco he visto en ninguna parte que se hable de eso. Eso, la unción de los enfermos, como tú dices, es un punto muy importante en la Iglesia Católica y está contenida en la Carta de Santiago. Él es el que dice, este Santiago que se supone que es el hermano de Jesús, que escribió esa carta, y que Ok. dice que cuando si hay alguien enfermo, vayan y oren. La iglesia ahorita lo usa para alguien que ya está moribundo, que ya no, ya se sabe que está para morirse, entonces ahí es que va el cura para hacer la unción de los enfermos. Pero la unción de los enfermos era como lo dice ahorita el libro. Está enfermo, vamos a orar para ver si es voluntad de Dios que se sane, ¿no? Y ahora está demostrado que esas prácticas no son netamente espirituales, o sea, ejercen realmente un efecto beneficioso en el cuerpo, en las hormonas, en todo, el orar, el rezar, la espiritualidad. O sea que eso no es una cosa nada más así de devoción ni nada, realmente es importante, pero igual que Claudio no lo había visto en la Biblia como que ya eso estaba utilizándolo, pues haciéndolo. Y es muy interesante. Mm. Gracias, Muchas Luis. gracias, Luis. Bueno, era eso nomás, gracias. Gracias, Claudia.
Bueno, si no hay más inquietudes, le paso la palabra a Marcelo. Adelante, Marcelo. Ya. Gracias, querida Flor. Continuamos con la sección 2. La parada en Magdala. Al salir el grupo apostólico de Bethsaida, las mujeres viajaban en la retaguardia. Durante las conferencias, siempre se sentaban en grupo, al frente y a la derecha del que hablaba. Cada vez más mujeres se convertían en creyentes del Evangelio del Reino. Había sido fuente de dificultades y muy embarazoso el que alguna de ellas deseara conversar personalmente con Jesús o con uno de los apóstoles. Pero todo esto había cambiado. Si una de las mujeres creyentes deseaba ver al Maestro o conferenciar con los apóstoles, iba a ver a Susana, e inmediatamente la acompañaba una de las 12 mujeres evangelistas ante la presencia del Maestro o de uno de sus apóstoles. En Magdala fue donde las mujeres demostraron por primera vez su utilidad y reivindicaron la sabiduría de su selección. Andrés había impuesto reglas un tanto estrictas a sus asociados en lo que concernía al trabajo personal con las mujeres, especialmente con aquellas de conducta dudosa. Pero al llegar el grupo a Magdala, les estaba permitido a estas 10 mujeres evangelistas entrar libremente en las casas que albergaban el mal y allí predicar la buena nueva directamente a las que allí habitaban. En el ministerio de los enfermos, estas mujeres entablaban fácilmente relaciones íntimas con sus hermanas afligidas. Como resultado del ministerio de estas 10 mujeres, más adelante conocidas como las 12 mujeres, en este lugar, María Magdalena fue ganada para el reino. A través de una sucesión de infortunios y como consecuencia de la actitud de la sociedad convencional hacia las mujeres que cometen tales errores de juicio, esta mujer se encontraba en uno de los antros de perdición de Magdala. Marta y Raquel fueron quienes explicaron a María que las puertas del reino estaban abiertas aún para las personas de su calaña. María creyó en la buena nueva y fue bautizada por Pedro al día siguiente. María Magdalena se convirtió en la más eficaz instructora del Evangelio en este grupo de 12 mujeres evangelistas. Fue seleccionada para este servicio juntamente con Rebeca en Jotapata, unas 4 semanas después de su conversión. María y Rebeca, con otras de este grupo, siguieron laborando fiel y eficazmente para el esclarecimiento y elevación de sus hermanas oprimidas hasta el fin de la vida terrenal de Jesús. Y cuando se desarrolló el último y trágico episodio en el drama de la vida de Jesús, a pesar de que todos los apóstoles, menos uno, habían huido, estas mujeres estuvieron todas presentes y ni una sola entre ellas negó a Jesús ni lo traicionó. Personalmente a mí lo que me impacta de esta sección, de esta segunda sección, es lo que mencionaba ya Flor hace un momento, de que las mujeres podían entrar a cualquier lugar, como ser estos antros, como ser los prostíbulos, cosa que hubiese sido más difícil para un hombre, o también curar, pese a que los hombres también podían hacerlo, pero en ese entonces que un hombre tal vez pueda curar a una mujer, es decir, un médico no tradicional tal vez era más difícil. Y creo que también otro tema interesante, importante de esta sección es lo que menciona al final, que luego de que todos los apóstoles huyeron o se ocultaron al momento de la crucifixión de Jesús, todas las mujeres estaban presentes. Las mujeres y uno de los apóstoles. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o aclaración a esta sección, Aníbal, por favor. Ninguna de ellas lo negó ni lo traicionó.
Eso es como bien, Fuerte. bien importante. Y las mujeres tienen una lealtad grandísima. Y también quería mencionar de que yo creo que aquí se aplica otra vez esto que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Porque en el caso pues de María Magdalena, si uno está bien abajo, puede llegar como más arriba que otros y hasta más rápido que otros tal vez, porque ya ha tenido una experiencia pues que lo empuja hasta esas alturas. Eh, y también recuerden que en las apariciones, creo que fueron las 5 primeras, en las 4 primeras se le apareció fue a María. Ujú. Gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Aníbal, en tus acotaciones. Y bueno, esta María Magdalena, que varios confunden que fue la que limpió los pies del Señor, habíamos visto en un documento anterior que era otra mujer, no ella, ¿no? Si nadie más tiene entonces, nadie más quiere acotar, le doy la palabra a Gloria. Muy bien, buenas tardes a todos. 3. El sábado en Tiberias. Andrés, siguiendo las instrucciones de Jesús, puso el servicio del sábado del grupo apostólico a cargo de las mujeres. Esto significaba, naturalmente, que no se podían celebrar en la nueva sinagoga. Las mujeres seleccionaron a Joana para que se hiciera cargo de esta ocasión, y la reunión se celebró en la sala de banquetes del nuevo palacio de Herodes, porque Herodes estaba a la sazón residiendo en Julias de Perea. Joana leyó de las escrituras sobre la obra de la mujer en la vida religiosa de Israel, haciendo referencia a Miriam, Débora, Esther y otras. Tarde esa noche, Jesús pronunció ante el grupo reunido un memorable discurso sobre la magia y la superstición. En aquellos días, la aparición de una estrella brillante y supuestamente nueva era considerada un signo de nacimiento de un gran hombre en la tierra. Como se había observado recientemente una estrella semejante, Andrés preguntó a Jesús si estas creencias tenían fundamento. En la larga respuesta a la pregunta de Andrés, el maestro habló en forma extensa sobre el tema de la superstición humana. La declaración de Jesús en esa ocasión puede ser resumida en fraseología moderna como sigue. 1. El curso de las estrellas en los cielos nada tiene que ver con los acontecimientos de la vida humana en la Tierra. La astronomía es un interés apropiado de la ciencia, pero la astrología es una masa de errores supersticiosos que no tiene lugar en el Evangelio del Reino. 2. El examen de los órganos de un animal recientemente sacrificado nada puede revelar del tiempo atmosférico, los acontecimientos futuros o la conducta de los asuntos humanos. 3. Los espíritus de los muertos no regresan para comunicarse con sus familiares ni con sus amigos vivos. 4. Los amuletos y las reliquias son impotentes contra las enfermedades, no previenen los desastres, ni influyen sobre los espíritus malvados. La creencia en estas formas materiales de influir sobre el mundo espiritual no es sino superstición flagrante. 5. Echar la suerte, aunque pueda ser una forma conveniente de resolver muchas dificultades menores, no es un método creado para revelar la voluntad divina. Los resultados de estas actividades tan solo son casualidades de orden material. La única forma de comunión con el mundo espiritual corresponde al don del Espíritu otorgado a la humanidad, el Espíritu residente del Padre, juntamente con el Espíritu derramado del Hijo y la influencia omnipresente del Espíritu infinito.
6. La adivinación, la hechicería y la brujería son supersticiones de mentes ignorantes, lo mismo que la ilusión de la magia. La creencia en números mágicos, en signos de buena suerte y presagios de mala suerte es pura superstición y sin ningún fundamento. 7. La interpretación de los sueños es en gran y sin fundamento de especulación ignorante y fantástica. El Evangelio del Reino no debe tener nada en común con los sacerdotes, adivinos de las religiones primitivas. 8. Los espíritus del bien o del mal no pueden habitar en símbolos, materiales de arcilla, madera o metal. Los ídolos no son más que la sustancia de la cual están hechos. 9. Las prácticas de los encantadores, magos, hechiceros y brujos provienen de las supersticiones de los egipcios, de los asirios, los babilonios y los antiguos cananeos. Los amuletos y toda suerte de encantamientos son inútiles, tanto para ganar la protección de los buenos espíritus como para protegerse de los así llamados espíritus impuros. Jesús desenmascaró y denunció a creencia en encantamientos, ordalías, hechicerías, maldiciones, signos, mandrágoras, cuerdas anudadas y todas las demás formas de superstición ignorante y esclavizante. Bueno, pues si alguien tiene alguna aportación, algún comentario, por favor. Para los que leen el periódico todas las mañanas para ver el horóscopo, ¿no? Pues sí, es que, y realmente un gran número de personas tiene esa costumbre, y creo que sí, se rigen por lo que leen y por lo que, por lo que anuncian en varios métodos, en medios de comunicación. Es una lástima, ¿verdad? Que sus criterios no estén adecuadamente claros para creer que otras personas pueden influir en sus acontecimientos. No sé si alguien más tenga alguna Sí. observación. Sí, gracias. Un comentario rápido es el relato en el Génesis sobre el famoso sueño de José, ¿no? Quien siendo victimizado por sus hermanos, luego se logra ser el segundo después del faraón en administrar Egipto. Y ahí tiene la revelación ante el faraón a través de un sueño, motivo por el cual logra tener poder. Me pregunto si, por ejemplo, ese tipo de enseñanzas que hizo Jesús eh, iba también con las creencias tradicionales del pueblo israelita. Sí, claro. Los sueños, porque no fue uno solo, fueron los sueños de José, porque también le interpretó los sueños al faraón y eso fue lo que lo hizo hacer primer ministro. Eso estaba muy arraigado también en las creencias del pueblo judío. Este, no sé en qué se basan ellos para decir que es verdad, ni tampoco en qué se basa Jesús para decir que no es verdad, ¿no? Pero en José, que es un representativo por el pueblo de Israel, era algo muy, muy poderoso. Pero sí, ciertamente no puedo, no, o sea, no puedo decir porque Jesús lo dijo que no y el otro, y el Israel dice que sí. Gracias, Luis. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien más pidió la palabra? Elenita. No, Ah, ok. ¿podría? Gracias. Buenas tardes. Aquí estoy. Bueno, tengo muy claro que el libro de Urantia dice que pues nada de brujerías, ni amuletos, ni charlatanerías y tampoco chamanismo. So,
tengo una pregunta porque no sé si ustedes sepan de una chamana que hubo en México. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una perspectiva diferente? ¿Alguien me puede decir, o sea, algo más que no solo, no, no es cierto, el libro dice que no y es no? Entonces quisiera ver sus opiniones al respecto, por favor. Gracias. Buenas tardes otra vez. Bueno, hermanitos, a mí me queda claro en el documento 116, en el párrafo 6, explica ese fenómeno, hermanita. Y de algún modo, yo la invito a que lo lea con detenimiento, para no leérselos porque es un poquito grande, pero de alguna manera ahí te explica por qué Jesús hacía las curaciones que hacía en su momento. Y ahí te explica también por qué esta persona podría hacer eso. Yo lo que quiero entender, y está en el documento del documento 116, en el párrafo 6, donde dice la mente o la dominación del espíritu, ahí te dice muy claro que los seres que están altamente espiritualizados tienen dominio sobre la materia. Ok. Y son los menos, pero existen. ¿Me Entonces yo quiero repites pensar, el documento que dices, por favor? sí, documento 116, ¿sí? 16. Documento 116, párrafo 6. Gracias. Muy bien, le paso entonces la palabra a Marcelo. Ya. Gracias, Gloria. 4. El envío de los apóstoles en grupos de 2 en 2. La siguiente tarde, habiéndose reunido con los 12 apóstoles, los apóstoles de Juan y el grupo de mujeres recientemente comisionado, Jesús dijo: Podéis ver vosotros mismos que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Oremos, pues, todos al Señor de la cosecha, para que nos envíe aún más trabajadores para sus campos. Mientras yo permanezco aquí para reconfortar e instruir a los instructores más jóvenes, enviaré a los mayores en grupos de 2 en 2, para que puedan abarcar rápidamente toda Galilea, predicando el Evangelio del Reino mientras la situación continúe siendo propicia y pacífica. Luego nombró los pares de apóstoles, tal como deseaba que salieran, y estos fueron Andrés y Pedro, Santiago y Juan Zebedeo, Felipe y Natael, Tomás y Mateo, Jacobo y Judas Alfeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. De estos 6 grupos, 3 de ellos son hermanos. Jesús estableció la fecha en que se encontraría con los 12 en Nazaret, y al despedirse dijo: En esta misión no vayáis a ninguna de las ciudades de los gentiles, ni tampoco a Samaria, pero id a donde están las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Predicad el evangelio del reino y proclamad la verdad salvadora de que el hombre es hijo de Dios. Recordad que el discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo es superior a su amo. Basta con que el discípulo sea igual a su maestro y el siervo llegue a ser como su amo. Si algunos se han atrevido a llamar al amo de la casa asociado de Beelzebú, ¿cuánto más considerarán así a los de su casa? Pero no debéis temer de estos enemigos incrédulos. Os declaro que nada de lo que está cubierto dejará de ser revelado. No hay nada oculto que no se conocerá. Lo que os he enseñado privadamente, predicadlo abiertamente con sabiduría. Lo que os he revelado dentro de la casa, proclamadlo desde los tejados, cuando llegue la ocasión. Y yo os digo, amigos y discípulos míos, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no son capaces de destruir el alma. Colocad vuestra confianza en aquel que puede sostener el cuerpo y salvar el alma. ¿Acaso no se venden 2 gorriones por 1 céntimo? Sin embargo, yo os declaro que ninguno de ellos está olvidado en los ojos de Dios.
¿Acaso no sabéis que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados? No temáis, pues, vosotros sois de más valor que muchos gorriones. No os avergoncéis de mi enseñanza. Salid proclamando paz y buena voluntad, pero no os engañéis. La paz no siempre acompañará vuestra predicación. He venido para traer paz a la tierra, pero cuando los hombres rechazan mi don, se producen divisiones y alborotos. Cuando todos los de una familia reciben el evangelio del reino, en verdad la paz habita en esa casa. Pero cuando alguno de la familia entre en el reino y otros rechazan el evangelio, esa división tan solo puede producir pesadumbre y tristeza. Laborad intensamente para salvar a toda la familia, para que no se vuelvan los enemigos de un hombre los de su propia casa. Pero cuando hayáis hecho todo lo posible para todos los de cada familia, yo os declaro que el que ame al padre o a la madre más que este evangelio no es digno del reino. Cuando los dos escucharon estas palabras, se prepararon para partir. No volvieron a verse hasta el momento en que concurrieron a Nazaret para reunirse con Jesús y con los otros discípulos, tal como el maestro lo había dispuesto. Si alguno tiene alguna consulta o acotación, Aníbal, por favor. Eh, ¿Será que no ir a Samaria era por la animadversión a los judíos y no ir a las ciudades gentiles era porque era como un entorno al que no estaban acostumbrados los judíos y que tenían diferencias de muchas clases debido a las culturas diferentes entre judíos y gentiles? Bueno, lo que yo creo es que, dado que Jesús estaba capacitando a los apóstoles, a las mujeres, además a las mujeres, a nuevos evangelistas, él no solo capacitaba, sino creo yo que él también veía cómo ellos daban la predicación. Entonces no quería enviarles, creo, tal vez a lugares más complicados para no desalentarlos o no causar problemas, sino que más bien todos los apóstoles que los manda además en grupos de dos en dos, que sean afines, por eso que escoge, creo, ¿no? En interpretación de los 6 grupos, a grupos de hermanos, 3 de ellos, era para que primero se lleven bien entre los dos apóstoles, entre los pares de apóstoles por un lado, pero por otro lado también para que no tengan tantas dificultades, creo, en sus primeras giras de predicación. Eso es lo que yo tal vez podría acotar. No sé si hay, sin embargo, alguna otra interpretación o alguna otra respuesta a la preocupación de Aníbal. Octavio. Sí, hermanito, pienso lo mismo, era una especie como para que se foguearan, ¿no? Empezaran de poquito y en la medida en que vayan agarrando, pues callo, pues ya los iban mandando a lugares más, como más, complicados, ¿no? Yo Difícil. pienso que eso Sí. es. Y los gentiles, pues como no tenían nada que ver con las enseñanzas de los judíos, pues era un lugar, delicado, ¿no? ¿Quién sabe cómo los iban a tratar? Pienso también igual. Sí. Aníbal, por favor. La otra cosa que me ha parecido a mí que es muy recurrente es esto de Jesús cuando le insiste a la gente que son muy valiosos, que son más que 2 gorriones o más que los animalitos estos que se venden por 2 céntimos. Sí, bueno, yo Sí, creo que Jesús efectivamente era una persona muy positiva. Hay un dicho de ver el vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Si alguna vez han escuchado eso, y yo creo que Jesús siempre veía la parte medio llena del vaso, ¿no?
y les daba confianza a las personas, a sus discípulos, a las personas que instruía, a la gente que sanaba, rescatando todo lo positivo, porque él siempre creía que esa persona con esas palabras positivas y su libre albedrío pueden salir adelante, ¿no? Pero es tener primero confianza en sí mismos y al final, por supuesto, creer que el Espíritu de Dios está en uno. No sé si alguien, sin embargo, quiere acotar algo más a la pregunta de Aníbal. Si no hay nadie más, podemos ir a la siguiente sección. Florcita, por favor, te Muchas cedo gracias. la palabra. Claro que sí. Vamos aquí. Bien, 5. ¿Qué debo hacer para ser salvada? Cierta tarde en Sunem, después del regreso a Hebrón de los apóstoles de Juan y después de que los apóstoles de Jesús habían sido enviados en grupos de dos en dos, cuando el maestro estaba ocupado en enseñar a un grupo de 12 de los evangelistas más jóvenes que laboraran bajo la dirección de Jacob, juntamente con las 12 mujeres, Raquel hizo a Jesús esta pregunta. Maestro, ¿qué debemos responder cuando las mujeres nos preguntan qué debo hacer para ser salvada? Cuando Jesús escuchó esta pregunta, respondió, cuando hombres y mujeres pregunten qué deben hacer para ser salvos, vosotras contestaréis, cree en este evangelio del reino, acepta el perdón divino, por la fe reconoce el Espíritu residente de Dios, cuya aceptación te hace hijo de Dios. Veamos que aquí vuelve Jesús a hablar del ajustador del pensamiento. Todo el tiempo lo dijo. Qué lástima que no trascendió. Bueno, continuamos. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras donde dice, en el Señor encuentro yo rectitud y fuerza? También allí donde el Padre dice, cercana está mi rectitud, se acerca. Ha salido mi salvación y mis brazos abrazarán a mi pueblo. Mi alma se alegrará en el amor de mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de su rectitud. ¿Acaso no habéis leído también del Padre que su nombre será el Señor de nuestra rectitud? Llevad estos harapos sucios de presunción y vestid a mi Hijo con el manto de rectitud divina y de salvación eterna. Es para siempre verdad que el justo por su fe vivirá. El ingreso en el reino del Padre es completamente libre, pero el progreso, o sea, el crecimiento en la gracia, es esencial para seguir permaneciendo allí. La salvación es el don del Padre y es revelada por sus hijos. Vuestra aceptación mediante la fe os permite compartir de la naturaleza divina, ser hijo o hija de Dios. Por la fe estáis justificados, por la fe sois salvos, y por la misma fe avanzaréis eternamente en el camino de la perfección progresiva y divina. Por la fe, Abraham fue justificado y tomó conciencia de la salvación por las enseñanzas de Melquisedec. A través de todas las edades, esta misma fe ha salvado a los hijos del hombre, pero ahora un hijo ha venido del Padre para hacer que esa salvación sea más real y aceptable. Cuando Jesús terminó de hablar, hubo gran regocijo entre los que habían oído sus reconfortantes palabras, y en los días que siguieron, todos ellos proclamaron el Evangelio del Reino con nueva fuerza y renovada energía y entusiasmo. Las mujeres se regocijaron aún más al saber que se las había incluido en estos planes para el establecimiento del reino en la tierra. Al resumir su declaración final, Jesús dijo, no podéis comprar la salvación, no podéis ganar la rectitud. La salvación es el don de Dios y la rectitud es el fruto natural de la vida nacida del espíritu de la filiación en el reino. No seréis salvos porque viváis una vida recta, sino que viviréis una vida recta porque ya habéis sido salvados, habéis reconocido la filiación como un don de Dios y el servicio del reino como el gozo supremo de la vida en la tierra. Cuando los hombres creen en este evangelio, que es una revelación de la bondad de Dios, serán conducidos al arrepentimiento voluntario de todo pecado conocido.
La comprensión de la filiación es incompatible con el deseo de pecar. Los creyentes en el reino tienen sed de rectitud y hambre de perfección divina. Qué lindo esto cuando dice que es el creer lo que lo transforma a uno. No es que de afuera se transforma a uno, sino uno transformándose adentro transforma lo de afuera. Eso es lindo y es una gran lección y es una gran verdad. Y bueno, vamos a seguir porque creo que ya andamos con el tiempo. Le voy a pasar la palabra ahorita a Gloria para que lea el siguiente y después conversamos al final si hay tiempo. Ujú. Adelante, Gloria. Muy bien. 6. Las lecciones vespertinas. Durante las conversaciones vespertinas, Jesús habló de muchos temas durante el resto de esta gira. Antes de que se volvieran a reunir en Nazaret, habló de el amor de Dios, los sueños y las visiones, la malicia, la humildad y la mansedumbre, el coraje y la lealtad, la música y la adoración, el servicio y la obediencia, el orgullo y la presunción, el perdón en relación con el arrepentimiento, la paz y la perfección, el mal hablar y la envidia, el mal, el pecado y la tentación, las dudas y la incredulidad, la sabiduría y la adoración. Puesto que los apóstoles más viejos estaban ausentes, estos grupos más jóvenes de hombres y mujeres participaban más libremente en el diálogo con el Maestro. Después de pasar 2 o 3 días con un grupo de 12 evangelistas, Jesús seguía viaje para unirse a otro grupo, siendo informado de la ubicación y movimientos de todos estos trabajadores por los mensajeros de David. Siendo esta su primera gira, las mujeres permanecieron buena parte del tiempo con Jesús. Mediante el servicio de mensajeros, cada uno de estos grupos se mantenía plenamente informado sobre el progreso de la gira, la llegada de noticias de los otros grupos, que era siempre fuente de estímulo para estos trabajadores diseminados y separados. Antes de su partida, habían acordado de que los 12 apóstoles, juntamente con los evangelistas y el cuerpo de mujeres, concurrirían a Nazaret el viernes 4 de marzo para reunirse con el Maestro. Por lo tanto, alrededor de la fecha indicada, estos varios grupos de apóstoles y evangelistas dispersos por Galilea Central y Meridional comenzaron a convergir hacia Nazaret. Al promediar la tarde, Andrés y Pedro, los últimos en llegar, se encontraron en el campamento preparado por los primeros en llegar, situado en las tierras altas del norte de la ciudad. Fue esta la primera vez cuando Jesús volvía a Nazaret desde el comienzo de su ministerio público. No sé si alguien tenga algo que comentar. Y si no, pues creo que le toca a Marcelo. Gracias, Gloria. 7. La estadía en Nazaret. Este viernes por la tarde Jesús anduvo caminando por Nazaret sin ser observado ni reconocido. Pasó por la casa de su niñez y por el taller de carpintería y estuvo una media hora en la colina que tanto le había agradado cuando niño. Desde el día de su bautismo por Juan en el Jordán, el Hijo del Hombre no había sentido tal inundación de emoción humana en su alma. Al descender del monte, oyó los sonidos familiares de la trompeta que anunciaba la puesta del sol, tal como los había oído muchas veces cuando niño en Nazaret. Antes de volver al campamento, pasó por la sinagoga, donde había ido a la escuela, y su mente se entretuvo en los muchos recuerdos de sus días de infancia. Temprano ese día, Jesús había enviado a Tomás a que dispusiera lo necesario con el jefe de la sinagoga para poder predicar en los servicios matutinos del sábado.
Los habitantes de Nazaret nunca tuvieron fama de ser piadosos ni de vivir rectamente. Con el pasar de los años, esta aldea se había contaminado cada vez más con la baja moral característica de la cercana ciudad de Séforis. Durante la juventud de Jesús y sus primeros años de vida adulta, las opiniones de Nazaret sobre él estaban divididas. Su decisión de mudarse a Capernaum suscitó gran resentimiento. Aunque los habitantes de Nazaret mucho habían oído sobre las obras de su ex carpintero, estaban ofendidos porque no había incluido su aldea natal en ninguna de sus giras de predicación anteriores. Habían oído hablar de la fama de Jesús, pero la mayoría de los ciudadanos estaban enojados porque no había realizado ninguna de sus grandes obras en la ciudad de su juventud. Durante meses, los habitantes de Nazaret habían hablado mucho de Jesús, pero sus opiniones en general le eran desfavorables. Así pues, el maestro se encontró en medio de una atmósfera que, en vez de darle la bienvenida al hogar, se manifestaba decididamente hostil e hipercrítica. Pero esto no era todo. Sus enemigos, sabiendo que pasaría el sábado en Nazaret y suponiendo que hablaría en la sinagoga, habían empleado a numerosos hombres rudos y groseros para acosarlo, hostilizarlo y armar lío en toda forma posible. La mayoría de los viejos amigos de Jesús, incluyendo el maestro Chazán, que tanto lo amó en su juventud, habían muerto o se habían ido de Nazaret, y la generación más joven tendía a resentir su fama y alimentaba intensos sentimientos de celos y envidia. No querían recordar su temprana devoción a la familia de su padre, y lo criticaban amargamente porque no visitaba a su hermano ni a sus hermanas casadas que vivían en Nazaret. La actitud de la familia de Jesús también contribuyó a aumentar los sentimientos hostiles del pueblo. Los ortodoxos de entre los judíos aún llegaron a criticar a Jesús porque iba demasiado rápido camino a la sinagoga este sábado por la mañana. ¿Algún comentario? Aníbal. Esa situación adversa para Jesús no sería porque Jesús, si visitaba a la familia, entonces los enemigos de él iban a atacar a la familia de él. De pronto sería porque quería como proteger su familia, de que los enemigos de Jesús, que lo querían matar a él, no se ensañaran también con su familia. Sí, puede ser, pero yo personalmente creo más que Jesús se alejó de su familia porque, tal vez, de hecho, nos relata en la sección anterior que no toda la familia creía plenamente en él, excepto la que creyó realmente en su misión fue su hermana menor, pero el resto de sus hermanos no fue tanto así. Entonces, personalmente yo creo que era porque él se desligó de su familia terrenal y entregó toda su vida, su obra, sus fuerzas a la tarea que le encomendó el Padre, ¿no? Entonces, yo creo que más que eso fue ello. Aunque al final de su vida, cuando ya crucificado, él incluso él entrega a su madre al cuidado de Juan, ¿no? Para no descuidar incluso esa su responsabilidad. Pero yo creo que en este caso fue más, me parece interesante lo que mencionas, pero bueno, aquí tal vez yo creo más que fue por este tema que menciono. Octavio, por favor. Yo pudiera pensar que en el caso de Jesús, ya ven que cuando él estuvo saliendo con Ganid en su viaje, hubo un momento en que iba un joven ahí que andaba por ahí
y Jesús le dijo, Ganil le preguntó a Jesús, ¿por qué no se acercaba a él? ¿Por qué no le mostraba sus enseñanzas? Entonces Jesús le dio a entender que hay personas que definitivamente no tiene caso ni enseñarles porque no tienen esa posibilidad de aceptar, ¿no? La enseñanza de Jesús o las enseñanzas espirituales. Entonces yo siento que Jesús era selectivo en ese sentido, y aunque eran su familia, pues él sabía quiénes realmente pudieran tener la receptividad, ¿no? Para su mensaje y quiénes no. Entonces, si no se acercó a nadie de su familia, creo que más que a su hermana, creo, la menor fue la que parece ser que sí lo escuchaba y le mostró lo que tenía que mostrarle en cuanto al mensaje del Padre. Fue nada más, pero todos los demás no. Pues pienso que fue por eso, porque habemos personas que sí escuchamos el mensaje de Dios y otras que no, es imposible que lo puedas entender. Gracias, pienso que por ahí puede ser. Bueno, perfecto. Flor, por favor. Gracias, ¿Quieres Marcelo. Sí, continuar? yo concuerdo con lo que dice Marcelo. Él estaba ocupado en la tarea que le trajo aquí, en hacer todo lo que te da su misión de vida y entonces, bueno, a eso se dedicó, ¿no? 8. El servicio del sábado. Este sábado era un día hermoso y todos los de Nazaret, amigos y enemigos, acudieron a escuchar a este antiguo ciudadano de su pueblo en la sinagoga. En el séquito apostólico muchos tuvieron que quedarse afuera, pues no había lugar en la sinagoga para todos los que habían venido a escucharlo. Cuando joven, muchas veces había hablado Jesús en este lugar de culto y esta mañana, al entregarle el rector de la sinagoga los escritos sagrados de los que leería la lección de la escritura, nadie de los de ahí pareció recordar que este era el mismo manuscrito que él había donado a la sinagoga. Los servicios se celebraron este día tal y como cuando Jesús era aún muchacho. Ascendió a la plataforma con el rector de la sinagoga y se inició el servicio con 2 oraciones. Bendito sea el Señor, Rey del mundo, creador de la luz y de las tinieblas, hacedor de la paz, creador de todo, quien en su misericordia da luz a la tierra y a los que en ella moran, que en su bondad renueva día tras día y cada día las obras de la creación. Bendito sea el Señor nuestro Dios por la gloria de sus obras y por las luces que iluminan que Él ha hecho para su alabanza. Selah. Bendito sea el Señor nuestro Dios, hacedor de la luz. Después de una corta pausa, nuevamente oraron. Con gran amor el Señor nuestro Dios nos ha amado y con piedad desbordante nos ha compadecido, nuestro Padre y nuestro Rey, por amor a nuestros padres que confiaron en Él. Tú les enseñaste los estatutos de la vida. Ten merced de nosotros y enséñanos. Esclarece nuestros ojos en la ley. Haz que nuestro corazón cumpla con tus mandamientos. Aúne nuestros corazones para que te amemos y temamos tu nombre y no pasemos vergüenza, mundo sin fin, porque tú eres el Dios de la salvación y nos elegiste entre todas las naciones y todas las lenguas y en verdad nos has traído cerca de tu gran nombre, Selah, para que podamos alabar tu unidad con amor. Bendito sea el Señor que en amor eligió su pueblo de Israel. La congregación recitó luego el Shema del credo judío. Este rito consistía en la repetición de numerosos pasajes de la ley e indicaba que los creyentes aceptaban el yugo del reino del cielo y el yugo de los mandamientos tanto de día como de noche. Luego siguió la tercera oración. Cierto es que tú eres Yahvé, nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, nuestro Rey y el Rey de nuestros padres, nuestro Salvador y el Salvador de nuestros padres, nuestro Creador y la roca de nuestra salvación, nuestra ayuda y nuestro libertador. Tu nombre es eterno y no hay Dios fuera de ti. Los que fueron liberados cantaron un nuevo cántico a tu nombre en la orilla del mar. Todos juntos te alabaron y te reconocieron Rey y dijeron, Yahvé reinará por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor que salva a Israel.
El rector de la sinagoga tomó luego su posición ante el arca o cofre que contenía las escrituras sagradas y comenzó a recitar las 19 oraciones de elogio, o sea, bendiciones. Pero en esta ocasión era deseable acortar el servicio para que el distinguido huésped pudiera tener más tiempo para su discurso. Por consiguiente, solo recitó la primera y la última de las bendiciones. La primera era: bendito es el Señor nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el grande, el poderoso, el terrible Dios que muestra misericordia y ternura, que crea todas las cosas, que recuerda las misericordiosas promesas a los padres y que trae un Salvador a los hijos de los hijos para gloria de su nombre y en amor. Oh Rey, sostén, Salvador y escudo. Bendito eres tú, oh Yahvé, escudo de Abraham. Luego siguió la última bendición. Oh, otorga a tu pueblo Israel gran paz para siempre, pues tú eres Rey y Señor de toda paz, y es bueno en tus ojos bendecir a Israel en todo momento y en toda hora con paz. Bendito eres tú, Yahvé, que bendices a tu pueblo Israel con paz. La congregación no miraba al rector mientras éste recitaba las bendiciones. Después de las bendiciones ofreció una oración casual adaptada para la ocasión y cuando concluyó, toda la congregación se unió para decir amén. Luego el Shazam fue al arca y trajo un rollo que dio a Jesús para que pudiera leer la lección de la escritura. Era costumbre llamar a 7 personas para que leyeran no menos de 3 versos de la ley, pero esta práctica no se cumplió en esta ocasión para que el visitante pudiera leer la lección de su propia selección. Jesús, tomando el rollo, se puso de pie y comenzó a leer del Deuteronomio. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no está oculto de ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? No, muy cerca de ti está la palabra de vida, en tu presencia y en tu corazón para que la conozcas y la obedezcas. Cuando terminó de leer el libro de la ley, comenzó a leer de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para que predique buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para liberar a los que están lastimados y para proclamar el año favorable del Señor. Jesús cerró el libro y después de devolvérselo al rector de la sinagoga se sentó y comenzó a hablar con la gente. Comenzó diciendo: hoy se cumplen estas escrituras. Y luego Jesús habló casi 15 minutos sobre los hijos e hijas de Dios. Muchos en el público se regocijaron con su discurso y se maravillaron con su donaire y sabiduría. Era costumbre en la sinagoga, después de la conclusión del oficio formal, que el orador permaneciera allí para que los que tenían interés pudieran hacerle preguntas. Por consiguiente, esta mañana de sábado Jesús bajó de la tarima mezclándose con la multitud que se adelantaba para hacer preguntas. En este grupo había muchas personas turbulentas, con la mente llena de fechorías, y alrededor de la multitud pululaban esos seres abyectos que habían sido empleados para armar lío contra Jesús. Muchos de los discípulos y evangelistas que se habían quedado afuera comenzaron a forcejear para entrar a la sinagoga y enseguida se dieron cuenta de que se estaba preparando una tormenta. Trataron de sacar de allí al maestro, pero él no quiso ir con ellos. Voy a continuar para ver lo que sigue. 9. El rechazo de Nazaret. Jesús se encontró rodeado en la sinagoga por una gran multitud de enemigos y unos pocos de sus propios seguidores, y en respuesta a las rudas preguntas y burlas crueles, comentó medio en broma: sí, yo soy el hijo de José. Yo soy el carpintero, y no me sorprende que vosotros evoquéis el proverbio médico, cúrate a ti mismo, y que me desafiéis a que yo
haga en Nazaret lo que habéis oído que hice en Capernaum. Pero yo os llamo a que atestiguéis que hasta las Escrituras declaran, nadie es profeta en su tierra, ni en su propio pueblo. Pero lo recibieron a empellones y apuntándole con dedo acusador le dijeron, tú crees que eres mejor que el pueblo de Nazaret. Tú nos abandonaste, pero tu hermano trabaja aquí de trabajador común y tus hermanas aún viven entre nosotros. Conocemos a tu madre, María. ¿Dónde están ellos hoy? Oímos sobre ti grandes cosas, pero vemos que no haces portento alguno aquí cuando vuelves. Jesús les comentó, amo a la gente que vive en la ciudad en la que crecí y me regocijaría de veros a todos entrar en el reino del cielo, pero no me corresponde determinar las obras de Dios. Las transformaciones de la gracia se forjan en respuesta a la fe viviente de los que son sus beneficiarios. Jesús hubiera podido controlar a la multitud con un poco de buen humor y desarmar aún a sus enemigos más violentos, de no haber sido por un error táctico de uno de sus propios apóstoles, Simón el Celote, quien, con ayuda de Nacor, uno de los evangelistas más jóvenes, había llamado a un grupo de amigos de Jesús que se encontraban entre la multitud y, en actitud beligerante, mandó a los enemigos del maestro que se fueran de allí. Jesús había enseñado repetidamente a sus apóstoles que una respuesta mansa desarma la ira, pero sus seguidores no estaban acostumbrados a ver a su instructor amado, a quien con tanto respeto llamaban maestro, ser tratado con tal descortesía y desdeño. Fue demasiado para ellos, y se encontraron expresando el resentimiento apasionado y vehemente que tan solo consiguió encender los ánimos de la turba en este grupo grosero y rudo. Así pues, bajo el liderazgo de los mercenarios, estos rufianes aferraron a Jesús y lo sacaron de la sinagoga, llevándolo a la cima de una cercana colina empinada con la intención de matarlo, arrojándolo al precipicio. Pero en el momento en que estaban a punto de empujarlo, Jesús se volvió de pronto hacia sus captores y enfrentándoseles, se cruzó de brazos tranquilamente. Nada dijo, pero sus amigos estuvieron más que sorprendidos cuando al empezar él a caminar hacia adelante, la multitud se separó y le permitió pasar sin molestarlo. Jesús, seguido de sus discípulos, se fue a su campamento y ahí relataron todo lo ocurrido. Y esa tarde se aprontaron para volver a Capernaum temprano al día siguiente, tal como Jesús había ordenado. Este final turbulento de la tercera gira de predicación pública sirvió de seria valoración de los hechos para todos los seguidores de Jesús. Comenzaron a darse cuenta del significado de algunas de las enseñanzas del Maestro. Estaban despertando al hecho de que el reino solo vendría después de mucha pesadumbre y amargos desencantos. Partieron de Nazaret ese domingo por la mañana y viajando por caminos distintos, se reunieron finalmente en Bethsaida al mediodía del jueves 10 de marzo. Al reunirse, constituían un grupo desilusionado, cabizbajo y meditabundo de predicadores del Evangelio de la verdad y no un ejército entusiasta, arrebador y de cruzados triunfantes. Qué interesante, qué bonito. La lectura de hoy fue dada hoy en día tuvimos el gusto, el placer de tener a Marcelo por primera vez leyendo con nosotros. Gracias, Marcelo. Gracias. Nuestra querida Gloria Rodríguez y una servidora, Flor Roberts. Qué interesantes párrafos, ¿no? Se me hacen geniales. Me encanta cuando el maestro dice que no hay profeta en su tierra y la verdad es que sí es cierto. Suele pasar, tristemente suele pasar, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención es de lo complejas que eran las oraciones y todo ese ceremonial que hacían. Y aquí ese día lo acortaron porque tenían un invitado especial. Pero se imaginan cuánto tiempo les podría llevar, no sé, una hora o yo no sé cuánto tiempo, hacer todo ese tipo de ceremonial establecido. Curioso, ¿no? Pero bueno, eran las costumbres de antes. ¿Algún comentario?
¿Qué se entendió al respecto? ¿Se entendió todo perfecto? Oh, ok. Octavio, sí, le da adelante. Fíjese, yo quiero destacar esto porque realmente es muy importante y está en este párrafo, en este breve párrafo. Dice, Jesús cerró el libro y después de devolvérselo al rector de la sinagoga, se sentó y comenzó a hablar a la gente. Comenzó diciendo, hoy se cumplen estas escrituras. Fíjense, ¿cómo explicarle? La importancia de ese momento y de lo que dijo el maestro en ese momento. Lástima que el pueblo judío no estaba espiritualizado porque no pudieron entenderlo. Se me hace a mí sumamente importante este punto, porque aunque tenían la presencia de Jesús enfrente, tenían todo un acervo de enseñanzas a través del tiempo, a través de sus profetas, a través de sus libros, y que no pudieran ver ese momento, a mí se me hace un buen ejemplo de lo que es un pueblo que aunque se decían de Dios, y tenían conocimiento de sus enseñanzas, pero no estaba espiritualizado. Porque si ellos hubieran estado espiritualizados, deberían de haber, siquiera algunos, ¿no? Hubieran de haber dicho, estamos contigo, Señor, no, qué bueno que viniste, porque Él dice, hoy se cumple estas escrituras, y nadie lo tomó en cuenta, como si no fuera la importancia de ese momento. Para mí es sumamente relevante, a pesar de que pues Jesús lo dijo, ¿no? Y fíjense la responsabilidad que tenía el pueblo judío, porque el pueblo judío había sido de alguna manera inducido o de alguna manera, ¿cómo explicarle? Era responsable de apoyar el mensaje de Jesús. Ellos eran los encargados de que cuando Jesús viniera, era la nación que iba a estar a su lado en apoyar el mensaje de Jesús, y no lo hicieron. O sea, eso habla de lo difícil que es ser seres espirituales. Y todavía Jesús hizo 2 o 3 milagros muy importantes, que fue el del ciego de la fuente de Siloé y de la resurrección de Lázaro, que los hizo exclusivamente para que los judíos creyeran en él y en sus enseñanzas y pudiera rescatarlos, y aún así nunca se pudo. Y adelante el párrafo que usted leyó después, me llama mucho la atención cómo Jesús se pudo apartar, y era tanta su fuerza espiritual o su energía espiritual que no pudieron hacerle nada, simplemente se apartaron, ¿no? Era así como cuando él hacía las curaciones sin querer, que era tanta su energía que hacía curaciones sin que él las quisiera hacer, pero de algún modo se manifestaban por su poder, por su magnificencia, ¿no? Por toda esa fuerza que él tenía espiritual. Era lo que yo quería comentar, y gusto en verlos. Buenas noches. Gracias, gracias, Octavio. Sí, de hecho, el hecho de no haberlo aceptado, bueno, pues trae como consecuencias, vean nuestro hoy en día que está pasando, ¿no? Producto de una decisión del pasado. Adelante, Aníbal. Busqué el significado de la palabra Selah y dice aquí que es, es un derivado de palabras hebreas que significan por siempre. No Ok. sé si ustedes sabían eso, porque creo que fue Flor la que la leyó 2 veces, la Sí. palabra Selah. Bien, bueno, le paso la palabra a Carlitos para que termine con la sesión de hoy, que fue muy buen documento también. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Y entonces el próximo jueves continuaremos esta historia con el documento 151. Están cordialmente invitados, y con el favor de Dios, pues entonces el próximo jueves nos veremos. Feliz resto de día, feliz fin de semana, y que estén muy bien. Gracias. Un abrazo a todos, gracias por estar aquí, un gusto verlos.